Familia, buenos días, ya estamos a viernes. Dios les bendiga en este fin de semana. Espero que todos tengamos en nuestro corazón el ir a la casa del Señor. Me gusta lo que dice el salmista: plantados en la casa del Señor. Gloria al Señor. Y me gusta leerles este versículo porque es poderoso. El versículo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y yo quiero animar a todos que todos juntos nos congreguemos, que hagamos a un lado cualquier afán, cualquier compromiso que tal vez te quiere impedir el congregarte. Hazlo a un lado. Vamos a alabar al Señor. Es importante darle este tiempo al Señor. Vamos a la casa del Señor. Me gusta como dice: el justo florecerá como la palmera. Wow. Y me gusta cuando dice plantados, es decir, Dios nos llama a echar raíces, no estar de aquí a acá, sino estar plantados en la casa del Señor. Y lo más bonito de esto que me gusta es que dice que aún aquellas personas, ¿verdad?, que ya son personas maduras, esas personas van a fructificar. Es decir, creo que en ningún otro lado las personas de la tercera edad se sienten tan útiles, con un sentido de propósito y de significado en sus vidas, que cuando están en la casa del Señor. Yo me gozo porque es la única institución poderosa en la tierra donde las personas, ¿verdad?, que ya están maduras, que están en el tiempo, ¿verdad?, de su vejez, están en un tiempo, ¿verdad?, donde ya su vida está caminando en sus últimos tiempos. Es aquí en la casa del Señor donde todavía pueden ser de bendición a las generaciones, a los jóvenes, ¿verdad?, a las personas adultas. Es aquí donde ustedes pueden dar fruto. Así de que, familia, congreguémonos en la casa del Señor este domingo. Hagamos a un lado, pospongamos cualquier otra cosa. Después de la reunión quizás puedes hacer eso, pero no lo hagas a la hora de la reunión. No dejes que el enemigo te robe la bendición de adorar a Dios, de conectarte con el Señor adorándole, de oír una palabra para tu vida. Es importante como nunca antes cuidar nuestra vida espiritual. Así sea. Y bueno, queremos seguir hablando sobre: con nuestra lengua podemos bendecir nuestras vidas y podemos destruir nuestras vidas. Y lo último que les estaba diciendo, el pueblo de Israel empezó a hablar negativamente. Y dice en Números 13, ¿verdad?, empezaron a hablar negativamente. En el verso 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también ahí vimos a los hijos de Anac. Y luego en el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo. Pero fíjense las palabras que dice Caleb. O sea, palabras de edificación, palabras de bendición. Él empieza a decir no lo que está viendo. Él empieza a hablar no lo que él cree que puede hacer en sus fuerzas, sino él empieza a hablar lo que Dios a través de ellos y por su gracia Dios puede hacer en ellos. Y él dice aquí en este verso: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, más los varones que subieron con él
dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es decir, tenemos que cuidar nuestra lengua, mis amados. Podemos esparcir desánimo, si alguien quiere servir a Dios y tú lo desanimas, no sirvas porque cuando sirves hay conflictos. Pues claro, siempre como seres humanos tenemos que crecer en el amor, tenemos que madurar. O sea, y muchas veces nuestras palabras ayudan a desanimar a alguien más. Y Caleb los estaba animando. Y lo más increíble de todo esto, familia, es que estas 10 personas que hablaron incredulidad y dispersaron desánimo al pueblo de Israel, murieron. Dios no les concedió más vida y murieron. Es increíble. O sea, su propia lengua los destruyó. Su propia lengua los destruyó. Qué increíble lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice en el 14:37, hablando de estos hombres que hablaron destrucción con su boca: por favor, ayúdame a que tu vida sea bendecida. Ayúdame a que mi vida sea bendecida. Orando para que nuestras lenguas sean lenguas consagradas y rendidas al Señor. Aquí dice, verso 37 de Números 14, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor, es decir, de pestilencia. Vino el juicio divino sobre ellos. Y luego acá en el 13 dice la palabra de Dios, en el verso 32, vuelvo a decir, la lengua. Cuidemos nuestra lengua, hablemos más bendición, prosperidad, edificación. Habla de lo que quieres ver en tu vida. Tus palabras no las pongas en tu contra, ponlas a tu favor. No dejes que tus palabras definan tu destino, sino tus palabras te abran el camino. Tus palabras son tan potentes como una locomotora. Escucha esto que te estoy diciendo. Tus palabras son tan fuertes como una locomotora. Pero para que el poder de la palabra tenga dirección, tus palabras son como esa vía del tren. Si esa locomotora tiene mucha fuerza, tiene mucha maquinaria para jalar y hacer algo tremendo, pero sin una vía no puede avanzar. Y tus palabras son la vía que hará que tu vida avance. El potencial que hay en ti puede avanzar a través de tus palabras. Y la Biblia dice en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Fíjense bien, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. O sea, se vieron a sí mismos como langostas y no se vieron fuertes. Wow. Por eso Caleb y Josué tenían una actitud positiva. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y muchas veces nos vemos como langostas y no nos vemos como Dios quiere que nos veamos. Wow, es importante. Y yo quisiera decirte otro ejemplo en donde las palabras son bendición. Y quiero que vayas ahí a tu Biblia en Daniel capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el verso del 10 al 12. Daniel estaba en un ayuno. Daniel estaba buscando la presencia de Dios porque estaba mirando, ¿verdad?, que la palabra de Dios estaba cumpliendo. Y dice en el verso 10, dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo, fíjese bien, verso 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Es decir, fueron oídas tus palabras, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras yo he venido. Es decir, las palabras de Daniel trajeron, y esa actitud que él tenía de buscar al Señor, pero con sus palabras, con su bendición, con las cosas que él estaba hablando en oración, con esas palabras poderosas que Daniel estaba declarando. Aleluya, dice la Biblia que a causa de tus palabras yo he venido, yo he venido. Y yo quiero que el Señor sea en tu vida activando ángeles a través de tus palabras. Es decir, puedes creer que tus palabras pueden activar a los ángeles, que tus palabras en fe, en el poder del Espíritu Santo, pueden traer bendición a tu vida. Pero tú dices, no, eso no es posible. Sí es posible, porque está aquí en la Biblia, porque está aquí en el ejemplo de un hombre de Dios, y aquí lo dice: a causa de tus palabras yo he venido. Y si tú miras el verso 16, dice: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Lo que quiero decir es que nuestros labios tienen que ser purificados, tienen que ser consagrados. Tenemos que hacerlo. Tenemos que declarar continuamente con nuestra boca la bendición de Dios. Yo voy a ser una persona poderosa. Yo voy a prosperar. Dios está conmigo. Cristo no me va a dejar. Este es un día maravilloso. O sea, háblalo. Tú tienes que declarar palabras a tu familia de bendición. Es importante. Y déjame terminar con algo que es importante que lo sepas. La Biblia habla en capítulo 12 de Romanos que nuestras vidas tienen que estar en el altar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que por causa del amor de Dios, dice: os ruego por las misericordias. Es decir, por causa del amor de Dios para ti y para mí, tenemos que rendir nuestras vidas. O sea, la motivación de nosotros rendirnos a Dios es por el amor que Él tuvo por nosotros. Cuando yo pienso en el amor que Él tuvo por mí, es una buena razón para rendirme al Señor. Y déjame decirte, cuando nuestras vidas están rendidas a Dios, nuestras bocas están rendidas a Dios, y tú me puedes preguntar, ¿y dónde dice eso? Bueno, en ese mismo capítulo, la Biblia habla que cuando nuestras vidas están en el altar y están rendidas a Dios, y que nosotros podemos responder al amor de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos responder al amor de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos responder a su amor? Rindiendo nuestras vidas en el altar. Pero específicamente en este tema que estamos hablando, es nuestra lengua. Y la manera en que lo pude ver es que en el verso 6 de Romanos capítulo 12 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, nuestra boca pronuncia palabras de bendición a otros. Cuando tu vida está rendida a Dios, tu lengua está rendida a Dios, y tú puedes hablar palabras de bendición a otros y a tu propia vida. Dios quiere que nuestra lengua esté rendida al Señor. La Biblia es muy clara. Así de que, familia, cuidemos nuestra lengua, hagamos ayunos de palabras. Si tú estás en un ayuno, ¿verdad? Pues es momento de hacerlo y de dejar de hablar palabras que destruyen, que no edifican, de dejar de hablar de nuestras
amistades, de aquellos que nos rodean, que hagamos a un lado el chisme, la murmuración, que nuestra lengua esté consagrada al Señor. Eh, Me impacta el corazón de Jesús cuando Él iba a ser entregado y estaba ahí con los discípulos. Él estaba ahí en Juan capítulo 13 y estaba con los discípulos y de repente, ¿verdad? Él empieza, Jesús, y dice que pues alguien lo iba a traicionar y sin embargo Él no habló nunca mal de Judas, solamente dijo, bueno, el que moje conmigo el pan es el que lo va a hacer, pero después de esas situaciones Judas se va y todo el mundo piensa que Él va a comprar algo y en ese momento Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Es decir, Jesús no habló nada en contra de Judas. Él, en medio de esa herida que estaba padeciendo, Él habló bendición y dijo, amémonos unos a otros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, pues tienes que tener cuidado con quien escoges de tesorero porque son traidores, son ladrones, te andan robando. Jesús no dijo nada de eso. Jesús, en medio de esa herida y en medio, porque Jesús sí sabía, los demás discípulos pensaban que Él iba a comprar comida o dar algo a los pobres, pero Jesús sabía que Él estaba saliendo en ese momento a traicionarlo. Así de que, familia, rindamos nuestra boca, nuestros corazones al Señor. Y cuando nuestros corazones están rendidos, nuestras bocas están rendidas. Así de que usa tu boca, habla palabras de bendición, hazlo. Es importante que revisemos lo que estamos hablando, que estemos conscientes de lo que estamos hablando en nuestras vidas. Dios te bendiga, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú no puedes ser derrotado, tú no puedes ser vencido. Dios no te va a dejar, Dios te va a proveer. Él es bueno con nosotros y declaramos bendición con nuestra boca. Y yo te bendigo en este fin de semana y recuerden, plantados en la casa del Señor. Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana.